librado de la muerte. Amén. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría, por tanto nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía, Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría, por tanto nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía, Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Amén. Así vamos a tener la palabra del Señor por nuestra hermana Erlín. Hermano, le invito a que hagamos una oración en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida que nos das, Dios. Gracias por tu amor y tu perdón, Señor, aún sin merecer, Padre. Reconocemos que somos pecadores delante de ti, Padre. Que por medio, Señor Jesucristo, de tu Hijo amado, quien mandaste al mundo a dar tu vida en la cruz, tenemos acceso, Padre, a la vida eterna, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, le invito a que abran su Biblia allí en el libro de San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Dice la palabra de Dios: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, en esta noche, la palabra de Dios, este tema le puse por nombre: Cristo solo es el portador del pecado de todo el mundo. ¿Pueden sentarse? Cristo es el portador del pecado de toda la humanidad o de todo el mundo. La Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a morir en esta tierra, Él, cuando estaba en la cruz del Calvario, hermano, en el grito de dolor y de agonía, Jesús clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un grito de agonía y de dolor de un hijo santo separado de su padre, separado porque tenía que venir a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario por tu pecado, por mi pecado. Algo, hermano, que el hombre, la mujer, el joven, la señorita, el niño no logra apreciar en este tiempo. La vida que Jesucristo vino a dar en la cruz del Calvario por tu pecado y por mi pecado. Él estaba separado de su padre, sentía un dolor inmenso, algo que el hombre no puede apreciar en este momento. Hoy se predica la palabra, hermano,
por todo el mundo, en la radio, en la televisión. Pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque no logra entender que Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por mi pecado y por tu pecado. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado y hizo pecado por nosotros. Cristo no conoció pecado, hermano, pero Él hizo pecado por toda la humanidad. Hizo pecado por mí, por ti. Dice su palabra para que el hombre y la mujer fuera hecho justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no conoció pecado y lo hizo por cada uno de nosotros. Hoy la salvación está gratuita. El tiempo de la gracia está disponible para todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que le acepte como su Salvador personal, para que le reciba y le entregue su vida a Jesucristo. Pero el hombre tiene que arrepentirse, tiene que creer en el Señor Jesucristo. La muerte de Cristo fue para todo el mundo. La palabra portador quiere decir que llevó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y también quiere decir que trajo vida eterna a cada uno de nosotros, a cada uno que le acepte como su Salvador personal. La muerte de Cristo es eficaz. Solamente la muerte de Cristo es para todo el mundo. Es gratuito para todo el mundo. Pero es eficaz solamente para quienes lo reciben, hermano. Si tú te pones a pensar en este tiempo, la salvación es gratuita, pero la tristeza es que es eficaz solamente para el que cree, para el que lo recibe, para el que lo acepta como su Salvador personal. Solamente para eso es la salvación, para quienes lo reciben. Y seguimos, hermanos, cuando dejamos que Cristo entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando venimos a Él, cuando nos arrepentimos de todo nuestro pecado, cuando lo recibimos, nosotros abandonamos el pecado y dejamos que Cristo entre en nuestro corazón. Es cuando Cristo entra en la vida del hombre, es entonces cuando tiene validez la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir por todo, pero solamente tiene validez en aquel que lo recibe. La palabra de Dios dice que Él llevó todo el peso de nuestro pecado en su cuerpo. Eso lo podemos ver en el libro de Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, dice su palabra, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo en nuestro pecado en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cristo cargó todo el peso del pecado en el madero. Tu pecado, mi pecado. Y por eso nosotros fuimos justificados por medio de Él. Por medio de Cristo vivimos a la justicia, dice su palabra. Y por cuya herida fuimos sanados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es el que nos lava de toda nuestra maldad. Dice la palabra de Dios que limpia de todo pecado al hombre, a la mujer. Pero ¿qué tiene que hacer? Aceptarle, recibirle como su Salvador personal. Tenemos que recibir a Cristo, la salvación, la vida eterna del hombre está a la disposición, hermano, es gratuito. No es por obra, dice su palabra, para que nadie se gloríe. El hombre y la mujer a veces trata por todos los medios, pero si no tiene a Cristo en su corazón, jamás podrá vivir en Cristo.
porque por mí mismo, por ti mismo, jamás puedes andar en Cristo. Tenemos que tener a Cristo en el corazón para que podamos caminar en este mundo que estamos, hermanos. Tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y así vamos a seguir teniendo esa fortaleza para caminar en su camino. Porque por ti mismo, por tus obras, jamás podrás heredar la vida eterna. Porque Cristo ya pagó ese precio muy, muy alto. Ese precio, ese dolor, esa agonía, ya lo pagó por tu pecado. Solamente tienes que recibir y aceptar a Jesucristo. Yo te invito, si tú todavía no has aceptado, si tú todavía estás lejos de Cristo, recíbelo, acéptalo. La palabra de Dios está gratuita para todo aquel que crea. En esta noche yo le invito a que se pongan sobre sus pies y así vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Padre, aún, Señor, sin merecer, Padre, nosotros hablamos tu evangelio, Dios, porque tú pagaste ese precio muy alto por nuestro pecado. Ese precio, Señor, que tiene validez solamente para aquel que lo recibe como su Salvador personal. Padre, porque teniendo a Cristo en el corazón, Señor, nos redarguye, Padre, de todo pecado, dice tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, para que cada día, Señor, el hombre, la mujer, Padre, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, Dios, te acepte como tu Salvador personal, oh Dios. Padre, toma, Señor, aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Porque el día, Padre, cuando tú vengas, Señor, no habrá excusa, Padre. Cuando tú regreses, Dios, tu palabra fue expuesta, oh Dios. Padre, ya no habrá, Señor, excusa, Señor. Porque tu evangelio se habló, Dios. Pero solamente es eficaz aquel que lo recibe, Dios. Pero Padre, ese dolor y esa agonía que tú pagaste muy alto en la cruz del Calvario, Dios, tiene validez solamente para quienes lo reciben, Dios. Pero tú moriste por toda la humanidad y por todos nuestros pecados, Dios. Te damos gracias, Padre. Toma aquellos que escuchan tu palabra, Dios. Que, Padre, esta pequeña enseñanza llegue en lo más profundo de sus corazones, Señor. Guárdanos y cúbrenos con tu sangre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un tesoro en la senda en que yo viajo. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que me da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que me da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que me da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir.